Buenas tardes, profe. Hola, saludos, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Vamos a continuar con el material del capítulo 18, la primera ley de la termodinámica. Me disculpo, el lunes se me hizo imposible conectarme, porque tenía a mi papá un poquito mal de salud, y entonces yo soy hijo único y no tengo quien me lo cuide, ¿verdad? Mi mamá ya murió, entonces, eh, pues se me complicó el día, el lunes. No se preocupe, profe, más bien que ojalá esté mejor. Sí, muchas gracias, más bien muy amable. Pero intentaré reponer esa lección por ahí perdida, ¿verdad? En algún momento, quizás dando otra clase, otra lección el otro jueves también. Les dije por ahí en el correo que les envié que hoy vamos a tener 2 lecciones de 50 minutos. Eh, bueno, voy a retomar el tema. Habíamos quedado en la parte vimos la primera ley de la termodinámica. Les había dicho que no estoy siguiendo el orden del libro, pero sí voy a ver todos los temas que están ahí, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho por ahí que la primera ley de la termodinámica la escribíamos de esta manera. El cambio de la energía interna es igual a Q más W. Y ese más es porque vamos a usar el convenio que está utilizando el triple. ¿Ok? Ya les había dicho que hay otros libros que usan el menos aquí, pero entonces el trabajo lo calculan con un positivo delante de la integral. Entonces, en el caso de nosotros, usamos el más aquí, pero entonces el trabajo lo calculamos con un menos delante o detrás de la integral, como lo quieran ver, ¿verdad? Si ponemos más aquí, usamos menos aquí. Entonces habíamos dicho que es una versión generalizada de la ley de la conservación de la energía. Y ¿por qué digo eso? Bueno, porque también yo puedo, de este lado, yo podría sumarle el cambio de la energía mecánica, más el cambio de la energía interna, y esto que sea igual a Q más W. Entonces vean que le estoy agregando ese término, ¿verdad? Y aquí estoy suponiendo siempre que se trata, ¿verdad? De un sistema que no está aislado, ¿verdad? Un sistema no aislado. ¿Por qué? Porque hay transferencia de energía. ¿Cuál es esa transferencia de energía? El calor y el trabajo. ¿Ok? Pero yo también le puedo incluir el cambio de la energía mecánica, ¿verdad? Ese cambio de la energía mecánica, recuerden que esto de aquí es el cambio de la energía potencial gravitacional, más el cambio de la energía potencial elástica, más el cambio de la energía cinética. Entonces, todavía así es mucho más completa. Es decir, es una versión más completa porque incluye también fenómenos relacionados con calor y con mecánica simultáneamente. Por ejemplo, una bala que es disparada, ¿verdad? Eh, por ejemplo, se empotra o entra, ¿verdad? Penetra un bloque y queda detenida dentro del bloque, ¿verdad? Entonces, toda esa energía que trae, que es energía cinética del movimiento de la bala, una parte cuando ella penetra, va a producir un aumento en la temperatura de los alrededores donde quedó detenida, ¿verdad? Entonces es un problema que se puede resolver también mediante esta ecuación, ¿verdad? Es decir, ahora podemos hacer problemas que involucran no solo la transferencia de energía por trabajo mecánico, sino también la transferencia de energía por calor. ¿Ok? Pero la versión más común, la que siempre está en los libros, es esta, ¿verdad? Cambio de la energía interna es Q más W. Y también recuerden que la energía interna es una función de estado eh, que está definida también como la energía interna en el estado final menos la energía interna en el estado inicial. Entonces, a la energía interna le dicen una función de estado, porque solamente depende de las condiciones en el estado inicial y el final, y no de, digamos, la trayectoria que siguió el gas, por ejemplo, un gas ideal, cuando él evoluciona del estado inicial al estado final. O sea, para calcular el cambio de energía interna solo necesitamos conocer el estado inicial y el estado final. Ahora, vean que cuando yo digo estado inicial y final, ese estado está definido al menos por 3 variables macroscópicas. ¿De acuerdo? Entonces, el estado inicial, eh, pues tiene una terna que es
presión inicial, volumen inicial, T inicial. Y el estado final tiene también una terna, se compone de una terna que es presión final, volumen final, temperatura final. Entonces aquí esto hay que imaginárselo como cuando ustedes estudiaron cinemática, ¿verdad? Que la cinemática está escrita por la posición, el tiempo, la velocidad, la aceleración. Digamos que esas son las coordenadas que se usan, ¿verdad? Pues aquí en gases, esas coordenadas vienen a ser la presión, el volumen y la temperatura. Y bueno, también por ahí les escribí la versión diferencial, ¿verdad? El cambio del diferencial de energía interna es el diferencial de calor más el diferencial de trabajo. ¿Okay? Entonces esa es otra forma en la que es muy común usar la primera ley de la termodinámica, sobre todo en el curso de termo, ¿verdad? En donde se trabaja con diferenciales exactas y las que no lo son. Bien, estaba retomando esto Profe, digamos, sí, dígame. ¿qué fue lo que puso ahí arriba? Es que no alcanzo a ver bien. La versión diferencial, la voy a poner aquí abajo. El D de la energía interna es el dQ más el dW. Es decir, la versión diferencial de la primera ley. Ah, ok, gracias. Bueno, les decía que ya esto por ahí lo habíamos visto la semana pasada, entonces para no dejarlo así como guindando, ¿verdad? Lo volví a retomar. Hoy vamos a estudiar una rama, digamos, de la termodinámica, que es la calorimetría, ¿verdad? Entonces, la calorimetría eh, nos interesa para estudiar un sistema aislado, el balance, en un sistema aislado, el balance de los calores. Entonces, la calorimetría parte del hecho de que el sistema está aislado. Eso es lo primero que tenemos que decir. Entonces, vamos a ver calorimetría. Por ahí algo le dicen a uno, le cuentan, ¿verdad? En química. No sé si ahora en el curso de química general le dicen algo, ¿verdad? Antes algo mencionaban, ¿verdad? Pero bueno, en física lo llevamos un poquito más allá con problemas un poco más, digamos que más elaborados, ¿verdad? Entonces, la calorimetría, el principio fundamental es que para un sistema aislado, ya vamos a hablar de ese sistema, para un sistema aislado se debe cumplir que la sumatoria de los calores tiene que ser igual a cero. Y eso se llama el principio de calorimetría. ¿Ok? Entonces vean que esto ya es conocido, ¿verdad? Ya lo hemos visto antes, ¿verdad? En física 1, cuando nos dijeron la ley de conservación de la energía mecánica, ¿verdad? Cuando nos dijeron que en un sistema aislado, ¿verdad? En donde solo hay fuerzas conservativas, el cambio de la energía mecánica tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Entonces, vean el parecido, ¿verdad? Entonces, realmente lo que estamos haciendo es decir, no es un principio nuevo, ¿verdad? Digamos que una versión para estudiar los balances de calores eh, de la ley de conservación de la energía. Okay, entonces vean el parecido. Cambio de energía igual a cero, suma de calores igual a cero, ¿verdad? Ambas cosas, ambas ecuaciones funcionan en un sistema aislado. Recuerden que el sistema aislado es donde no hay transferencia de energía, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿dónde se usa la calorimetría? Experimentalmente. En el laboratorio, lo que se tiene es un calorímetro, ¿verdad? Un calorímetro es un vaso de estereofón, como un vaso de esos de café que venden ahí en la calle. Obviamente más elaborado, ¿verdad? Puede ser un calorímetro, eh, es decir, fabricado expresamente con ese fin, ¿verdad? Tiene una tapa y tiene un orificio para colocar un termómetro y otro orificio para colocar un agitador. Entonces hay una práctica de laboratorio en donde usted en ese calorímetro echa agua, ¿verdad? Puede echar hielo,
o puede, por ejemplo, agregar algún objeto, ¿verdad? Por ejemplo, un cilindro de cobre, un cilindro de aluminio que usted esté calentando previamente en un horno, ¿verdad? O que lo tenga en agua hirviendo y entonces abre el calorímetro, echa agua a temperatura ambiente, pone hielo, por ejemplo, y pone el cilindro. Y eso lo tapa, lo agita un poco con el agitador, ¿verdad? Que ya está incorporado, mete el termómetro y espera a que se alcance la temperatura de equilibrio. La temperatura aquella que habíamos obtenido de la ley cero de la termodinámica. Okay, entonces, la idea es agitarlo y pasado cierto tiempo, hacer la lectura en el termómetro directamente, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que el menisco, ¿verdad? La columna de mercurio comienza a oscilar, ¿verdad? Baja y sube hasta que se estabiliza, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer una lectura. Esa lectura, cuando ya no cambia, es precisamente la temperatura de equilibrio. Ok, entonces, ¿para qué se usa la calorimetría? Bueno, para calcular en una mezcla la temperatura de equilibrio o también para calcular la cantidad de hielo que se fundió, ¿verdad? Si se fundió todo o si quedó una parte sin fundir, o la temperatura que alcanzó, qué sé yo, el cilindro, o la temperatura inicial, por ejemplo, que tenía el cilindro antes de colocarlo en ese calorímetro. Es decir, hay varias posibilidades, ¿verdad? Pero siempre el sistema lo consideramos aislado. Es decir, el calorímetro está tapado, ¿verdad? Y se supone que no hay transferencia de energía, es decir, no hay fugas de calor al exterior, ¿verdad? Al entorno. Entonces, un calorímetro en pocas palabras, es un termo, ¿verdad? Es el termo con el que lo mandaban a uno con el café, ¿verdad? O el fresco. Entonces, mantiene el líquido que usted coloque ahí. Si es café, lo mantiene durante cierto tiempo caliente, ¿verdad? O si es un fresco, lo mantiene a una temperatura ideal, ¿verdad? Pero igual el café se va a enfriar, ¿verdad? Decimos, se me enfrió el café. Es porque el termo no es un sistema aislado perfecto, ¿verdad? Es decir, aunque usted lo cierra bien, tiene una tapa hermética, eventualmente ese café se enfría, ¿verdad? Es decir, el calor escapa. Bueno, entonces, otra forma de describir ese principio de calorimetría, es decir, otra versión de esta ecuación, es decir, que el Q que entra es igual al menos Q que sale. O también el Q ganado eh, es igual a menos Q cedido. Entonces se lo van a encontrar así en diferentes libros. Por ahí hay otro que dice que el Q caliente es igual al negativo del Q frío. Pero bueno, caliente y frío en física ya ustedes saben que no, es decir, no nos ayuda a cuantificar nada, ¿verdad? Es muy subjetivo. Pero básicamente estas son las formas en las que se encuentra el principio de calorimetría, ¿verdad? Entonces lo que nos está diciendo aquí es que cuando usted echa algo en un calorímetro, debido a las temperaturas distintas de los componentes de esa mezcla, pues obviamente eh, en esa mezcla hay componentes que absorben calor y hay otros componentes que lo ceden, ¿verdad? Entonces, si echamos un cilindro que lo teníamos, que lo teníamos en un horno a 300 grados y lo echamos en agua eh, a temperatura ambiente de 20 grados Celsius, pues obviamente el agua se va a calentar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces el calor fluye de forma espontánea del objeto que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura, ¿verdad? Igual, si en esa mezcla usted tiene hielo, el hielo probablemente se va a fundir todo, ¿verdad? Cuando se coloque ese cilindro ahí, ¿verdad? Entonces, en este caso, los objetos que absorben, perdón, los componentes que absorben son el agua y el hielo, que están a menor temperatura. Y el componente que la cede es el cilindro, que usted lo tenía en un horno a 300 o 200 grados Celsius. Entonces, siempre en estos problemas de calorimetría, ya ahorita vamos a hacer uno, hay que fijarse en eso, ¿verdad? Es decir, hay que fijarse esa mezcla, ¿verdad? O lo que echaron en ese calorímetro, eh, cuáles son los componentes que absorben calor y cuáles son los que lo ceden. Por ejemplo, el hielo lo absorbe, ¿verdad? Y por eso se funde. Ok, bueno, esa es la calorimetría. El principio de calorimetría, suma de calores
es igual a 0. Bueno, el calor nosotros lo vamos a calcular, como les había comentado en la clase anterior, de dos, bueno, no llegué a las dos formas, pero una forma de calcular el calor va a ser debido a un cambio de temperatura. MC por delta T, en donde el MC, el M es la masa de la sustancia, y cuando hablamos de sustancia puede ser un objeto sólido, líquido, gaseoso. El C dijimos que es el calor específico, la C minúscula, ¿verdad? Y el delta T es el cambio de temperatura, ¿verdad? Que es final menos inicial. Entonces, esta es una transferencia de calor debida a un cambio de temperatura. Como por ejemplo el cobre, que el cilindro de cobre que se echa en agua líquida, ¿verdad? Entonces, va a haber una transferencia de calor del cobre, ¿verdad? Al agua, en virtud de la diferencia de temperatura. ¿Okay? Pero también puede ser que ocurra un cambio de fase. Es decir, que la sustancia como tal experimente un cambio de fase. Entonces, a ese calor le vamos a llamar el calor latente. El calor latente. Y ese calor latente se utiliza la L mayúscula para referirse a ese calor. Es característico de las sustancias. Es decir, el agua tiene su propio calor latente, el cobre tiene su propio calor latente, etcétera, ¿verdad? Es igual que las capacidades caloríficas y los calores específicos que habíamos visto la semana pasada. O sea, que ahí le dan unas tablas de eso, ¿verdad? Entonces aquí también en el libro le van a dar una tabla de calores latentes. Ahora bien, ¿cómo se calcula ese Q ahora cuando hay un cambio de fase? Bueno, resulta que en un cambio de fase, la naturaleza química de la sustancia no se altera. Es decir, si yo tengo agua en estado sólido, ella se funde y se convierte en agua en estado líquido, agua líquida, ¿verdad? Entonces, bueno, eso que dije no está del todo correcto. Vamos a corregir eso porque lo dije mal. Es decir, en un cambio de fase yo tengo hielo, ¿verdad? Eso se convierte en agua cuando se funde y eso se convierte en vapor de agua cuando se vaporiza. ¿Ok? Y vean que estoy usando la palabra vaporizar. No es lo mismo que evaporar. ¿Ok? Para que algo vaporice, es decir, para que ocurra la vaporización, tiene que llegar a 100 grados Celsius, ¿verdad? La evaporación no. La evaporación ocurre a una temperatura menor, ¿verdad? Ah, como que bulla. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, usted saca una camisa al sol, no necesita llevarla a 100 grados para que se seque. O sea, el viento y ¿verdad? Todo la va secando, se evapora. Es decir, la humedad va saliendo del tejido, ¿verdad? Eso es evaporación. Pero vaporización es cuando ocurre la ebullición, digamos, que es a 100 grados Celsius. Bien, entonces, pues vean que a lo que quiero llegar es que el agua, la naturaleza química es la misma, es decir, un cambio de fase es un cambio físico, seguimos teniendo agua, ¿verdad? Entonces, en este caso es donde vamos a utilizar el calor latente, que es la L. Entonces, vean que cuando el agua pasa del estado sólido al estado líquido, decimos que se funde. Entonces, aquí hay un L de fusión, que yo le llamo L-fus. Y cuando el agua pasa de agua a vapor de agua, aquí hay un L de vaporización. Ok, entonces el libro le da una tabla ahí donde le da los calores de vaporización y de fusión de diferentes sustancias. Esa tabla está, si no me equivoco, en la página 596 del libro, junto con los puntos de fusión, ¿verdad? El punto de fusión, sí, el punto Profe, de fusión, calor el latente es punto de una L. ebullición. Perdón, Calor latente lo describe como una L. el calor latente lo describimos como una L. Ajá, y ese L puede ser un L de fusión, cuando la sustancia se funde, ¿verdad? Pasa de sólido a líquido, o un L de vaporización, cuando el líquido se vaporiza y se convierte en vapor de ese líquido. ¿Ok?
Entonces, ahí le dan en la tabla esos valores para todas las sustancias. Aunque siempre el que vamos a usar es el L de vaporización del agua y el L de fusión del agua. ¿Ok? Entonces, esos valores son los que más, con los que más vamos a trabajar. Entonces, es decir, es muy raro un problema. Tendría que darle el dato en el problema, ¿verdad? Tendrían que decirle explícitamente que otra sustancia, ¿verdad? Para que usted use entonces ese calor latente, ¿verdad? Pero digamos, para el agua, para el caso del agua, el L de fusión es 3.34, en algunos libros aparece 3.33, eso depende del handbook que se esté consultando. Ese es el de fusión y el de vaporización es 2.256 por 10 a la 6 joules entre kilogramo. Algunas veces los usan en kilojoules. Entonces, por ejemplo, se podría escribir como 333 o 334 kilojoules entre kilogramo. Y igual, 2.25 por 10 a la 6, dividirlo entre 3 para ponerlo en kilojoules por kilogramo. Ok, eso depende de, digamos, las unidades con las que uno esté resolviendo el problema, ¿verdad? Ok, ahora bien, ¿cómo está relacionado el L, o sea, el L de fusión y el L de vaporización con el Q? Bueno, ahora el Q en un cambio de fase lo vamos a calcular así. Q va a ser igual a más menos la masa de la sustancia por el L, donde ese L es el L de fusión, ¿verdad? Si pasó de sólido a líquido, o es el L de vaporización, si fue un calor de una sustancia en estado líquido a vapor de esa sustancia. Ok, entonces, por eso vean que cuando yo despejo la masa, la paso a dividir, el L tiene unidades de ¿qué? De joules entre kilogramo, que son las unidades que vemos aquí, ¿verdad? Joules entre kilogramo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el calor aquí? Lo vamos a calcular como MC delta T, es decir, una transferencia de calor debido a un cambio de temperatura, o más menos ML, una transferencia de calor debida a un cambio de fase. Ok, ahora, ¿cuál es la característica del cambio de fase? Que en el momento, es decir, cuando ocurre el cambio de fase, la temperatura es una constante. ¿De acuerdo? Eso es una característica que hay que tenerla siempre presente. Ahora, otra cosa antes de quitar esto. Vean que yo estoy haciendo esto en la dirección de izquierda a derecha, ¿verdad? Hielo se funde, se convierte en agua, el agua se vaporiza, se convierte en vapor de agua, pero esto también puede venir en sentido contrario, ¿verdad? Es decir, yo tengo vapor de agua, lo condenso y ahora tengo agua líquida, ¿verdad? Para ese caso, entonces, el L de fusión es igual es lo mismo que decir L de solidificación. Correcto, correcto, a eso iba. Los L's son los mismos, solamente que ahora hay que ponerle un signo negativo a esos L's a la hora de calcular el trabajo. Y este es el más menos que yo estoy poniendo aquí. Ese más menos no es de la masa, ese más menos realmente es de la L, en la dirección en la que se lleve a cabo el cambio de fase. Ok, entonces si tengo agua líquida y la solidifico, pues ahora tengo hielo. El L de solidificación tiene el mismo valor que el L de fusión, solamente que habría que usarlo con un menos 3.34 por 10 a la, ¿cuánto es? Por 10 a la 5 joules entre kilogramo. Ok. Bueno, entonces, ya casi hacemos un problemita para ver esto. Entonces, nuevamente, dos formas de transferencia de calor. Una es debido a un cambio de temperatura, ¿verdad? En donde la naturaleza de la sustancia no se altera, es decir, sigue siendo sólida, líquida o gas. ¿Ok? Y la otra forma de transferencia de calor es debido a un cambio de fase, en donde la temperatura se mantiene constante y la naturaleza de la sustancia, digamos, el estado físico de la sustancia, es el que cambia.
Ok, entonces, en estos problemas de cambios de fase es muy importante hacer en la medida de lo posible, hacer un gráfico de temperatura versus la energía. La energía aquí no me interesa tanto, sino más bien identificar el cambio de fase. Entonces, este es un ejemplo. Vamos a suponer que tengo algo a menos 25 grados Celsius. Ok, aquí está el 0. Y tengo algo por aquí a 25 Celsius. Y tengo algo aquí a 100 grados Celsius. Entonces, si yo quiero ver los cambios de fase, si yo tengo hielo, por ejemplo, a menos 25 grados Celsius, lo puedo llevar a 0. ¿Ok? Entonces, este Q1 es un MC delta T, ¿verdad? Es decir, es debido a un cambio de temperatura. Pero cuando ya lo llevo a 0, el cambio de fase, aquí ya ocurre un cambio de fase, que es la línea que ven ahí horizontal, ¿verdad? Entonces, este punto aquí se llama el punto de fusión. Ahora, si yo quiero llevar esa sustancia que la tengo a 0 grados Celsius, la quiero llevar a 25, pues entonces ahí hay un calor, ¿verdad? Ah, bueno, no lo dije. Este calor de aquí es debido a un cambio de fase. Es el Q igual M por L de fusión. Bueno, Y es... ajá. ¿Verdad que durante esos cambios de fase no importa que yo agregue más calor, la temperatura de la sustancia no va a cambiar? No. La temperatura, en el momento que ocurre el cambio de fase, la temperatura es constante. Sí, por eso es que es una línea horizontal, ¿verdad? Entonces, aquí hay otro calor debido a un MC delta T. ¿Okay? Y si yo lo quiero llevar a 100, entonces de aquí yo tendría que llevarlo hasta aquí, ¿verdad? Entonces, este Q que está aquí, este Q que tiene otra pendiente, digamos que va así, es otro calor debido a un MC delta T. Y aquí hay otro cambio de fase, que es en el punto de ebullición. Entonces ahí la temperatura son 100 grados Celsius. Okay, entonces este calor se calcula como Q igual ml de vaporización. Y si por ejemplo esa sustancia yo la quiero llevar a 120 grados Celsius, pues ahora el calor que voy a usar es un Q igual mc delta T, ¿verdad? Porque lo quiero llevar a vapor, ¿verdad? Vapor de esa sustancia a 120 grados Celsius. Ok, entonces vean que aquí lo que yo tengo es hielo. Si esto fuera agua, esto es hielo, ¿verdad? Entre menos 25 y 0 es hielo, ¿verdad? En 0, ¿qué tengo? En 0 tengo una mezcla. Tengo una mezcla de ¿qué? De agua más hielo. ¿Ok? Entonces, siempre que les digan una mezcla de agua y hielo, ¿verdad? Ya le está diciendo que la temperatura de equilibrio es 0. O si le dicen una mezcla de agua y vapor de agua, entonces la temperatura de equilibrio, ¿cuánto sería? 100. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, entre 0 y 100, yo tengo agua líquida, ¿verdad? Es decir, estas dos pendientes, yo sé que esto es agua líquida. Es agua líquida o agua, ¿verdad? Que se calienta. Y aquí tengo el cambio de fase, ¿verdad? La temperatura de equilibrio son 100 y aquí ya yo sé que tengo vapor únicamente. ¿Ok? Entonces el agua ahí se convierte en vapor. Y aquí tengo una mezcla de agua con vapor, ¿verdad? Aquí tengo, en el recipiente hay agua y hay vapor de agua, ¿verdad? Como en el experimento del punto triple, ¿verdad? Bueno, en el punto triple están los tres, ¿verdad? Hay agua y hielo y hay vapor de agua, ¿verdad? Pero digamos aquí habría agua y vapor de agua. Y pasado de 100 para arriba, pues lo que usted va a tener es únicamente vapor de esa sustancia, ¿verdad? Puede ser vapor de mercurio, vapor de algún otro líquido, ¿verdad? Pero siempre con lo que siempre vamos a trabajar es agua, ¿verdad?
Bueno, entonces, yo creo que ya vamos a hacer un problema para tratar de ir viendo este material. Ahora, en estos problemas de calorimetría, pues no necesariamente tiene que haber un cambio de fase, ¿verdad? Si usted tiene agua y le echó algún objeto como, qué sé yo, un cilindro de algo, pero no está tan caliente, no está a una temperatura tan alta, es posible que no haya un cambio de fase, ¿verdad? Dependiendo de las temperaturas. Pero si echa hielo, lo más probable es que sí, que haya un cambio de fase. Bueno, antes de hacer un problema, algo que me faltó de comentarles ahí en lo del calor, es que el calor, pues realmente, aunque yo lo puedo calcular así, Q igual MC delta T, ¿verdad? Debido a un cambio de temperatura, es muy probable que ese calor específico no sea constante. Es decir, cuando lo escribimos así es porque ese cambio de temperatura es finito. Es decir, el intervalo de temperaturas entre T final y T inicial, esa diferencia no es muy grande, ¿verdad? Entonces, cuando es así, el calor específico se mantiene aproximadamente constante en ese intervalo. Pero si se tiene un material que lo tienen a temperatura ambiente, ¿verdad? Y lo tienen que llevar en un horno hasta 1000 grados Celsius, vean que la diferencia entre 20 y 1000 es bastante considerable, ¿verdad? Entonces ahí el calor específico de la sustancia o la capacidad calorífica no son constantes. Es decir, por lo general, esa C es una función de la temperatura. ¿Ok? Entonces es un problema más real, ¿verdad? Es decir, es un problema es decir, me refiero que aparece con frecuencia en los laboratorios de materiales, ¿verdad? En donde el C no es constante, ¿verdad? Entonces tienen que primero hacer un ajuste, ¿verdad? Para encontrar esa C en función de la temperatura, que por lo general es un ajuste lineal o es un ajuste polinómico, ¿verdad? No tan complicado, pero no se puede considerar la C como constante. Entonces, cuando es así, ese calor, pues realmente hay que escribirlo así. M por la integral de C de T inicial a T final, ¿verdad? Para poder calcular ese calor transferido, ¿verdad? Bueno, ok, vamos a hacer un problema de estos de calorimetría. Dice una olla de cobre con una masa de 0.5 kilogramos contiene 0.170 kilogramos de agua. Y ambas están a una temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Entonces dice un bloque de 0.25 kilogramos de hierro se deja caer en la olla y está a una temperatura de 85 grados Celsius. Entonces le dice encuentre la temperatura final del sistema. Se le está diciendo la temperatura de equilibrio. ¿Ok? Suponiendo que no hay pérdidas de calor, ¿verdad? O sea, que es un sistema aislado.
no se pierde calor con los alrededores. Entonces es una olla que tiene esa masa, es de cobre y tiene 0.17 kilogramos de agua. Ambas están a 27 y se le echa hierro, 0.25 kilogramos de hierro a esta temperatura. Entonces obviamente aquí el hierro es el que va a ceder calor, ¿verdad? Cuando entre en contacto con el agua. Entonces va a transferir calor tanto al agua como a la olla, ¿verdad? Como tal. Entonces la idea aquí es usar la calorimetría, principio de calorimetría, para encontrar la temperatura de equilibrio. Entonces el principio de calorimetría lo que le dice es, sume los calores, el calor del cobre más el Q del agua, voy a ponerle una W, más el Q del hierro, tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Y aquí necesitamos los calores específicos del cobre, ¿verdad? El calor específico del cobre son 390 Joule entre kilogramo Kelvin. El calor específico del hierro es 470 Joule entre kilogramo Kelvin. Y el calor específico del agua, aquí lo usan como 4190 Joule entre kilogramo Kelvin. El libro de Tipler creo que usa 4184. Bueno, y entonces la idea es sustituir eso ahí, ¿verdad? Entonces, pues usamos la formulita y esto, voy a poner los datos de una vez, ¿verdad? Serían los 0.5 por los 390 por T menos 20 más 0.25. Bueno, el agua es 0.17. 0.17 por 4190 por T menos 20 más 0.25 por 470 por T menos 85. Y esto sería igual a 0. Profe, ¿no habría que pasarlos todas las temperaturas a Kelvin? ¿No? Por la C, digo yo. No, porque un cambio en Celsius es un cambio en Kelvin. Ok. ¿Sí? Esto yo lo puedo escribir. Si no quieren ponerla acá, se puede poner en Celsius. Es lo mismo. Ok, entonces, pues vean que la incógnita es la temperatura. Esta es la temperatura de equilibrio. Aquí no hay un cambio de fase, ¿verdad? Es decir, el hierro, aunque está a 85 grados Celsius, es muy poco probable que el agua se vaporice o que la olla sufra un cambio de fase. Es imposible, ¿verdad? Entonces aquí no estamos considerando cambios de fase. Ahora, el problema puede cambiar, ¿verdad? Eso depende de los datos que le den. Puede ser que le digan, bueno, se le echó hielo o que la pieza de hierro ya no esté a 85, sino que esté a 300 grados Celsius. Y ahí sí habría que considerar un posible cambio de fase, ¿verdad? Bueno, y haciendo esas operaciones, a mí me da esa temperatura 27.5. Esa sería la temperatura de equilibrio. Bueno, vamos a hacer otro. Si no hay dudas de este. Bueno, este que vamos a hacer es con un cambio de fase. Vamos a leerlo. Dice, un recipiente de masa despreciable
0.2 kilogramos de hielo a una temperatura inicial de menos 40 Celsius se mezclan con una masa M de agua. Que tiene una temperatura inicial de 80 grados Celsius. No se pierde calor al entorno, le dice el problema, o sea que el sistema está aislado, y le dice que la temperatura final del sistema es 20 grados Celsius. O sea, le dan la temperatura de equilibrio. Y entonces la pregunta que le hacen es ¿cuál es la masa de agua que estaba inicialmente a 80 grados Celsius? Ok, entonces, pues aquí sí hay un cambio de fase, ¿verdad? Que vean el hielo está a menos 40 y el agua está a 80, es decir, si no consideramos el cambio de fase, esa masa muy probablemente nos dé un absurdo, es decir, nos va a dar algo que no corresponde a lo que se vería experimentalmente, ¿verdad? Entonces, pues yo aquí, me hice una grafiquita así para ayudarme a resolver el problema. Entonces tengo el hielo a menos 40 y lo tengo que subir a 0. Entonces aquí ocurre el cambio de fase y tengo agua a 80, ¿verdad? Y tengo que hacer que esto llegue a 20. 20 está por aquí. Entonces esto tiene que, si tiro una línea aquí, esto tiene que llegar aquí y esto tiene que llegar aquí. Entonces ya yo sé que hay 4 calores, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Y de ahí sale la incógnita, ¿verdad? Entonces, yo le puse al subíndice H es hielo y al W es agua. Y entonces aquí, pues lo que pasa es que el agua es la que va a ceder calor, ¿verdad? Y entonces, Q del agua más Q del hielo es igual a 0. Y pongo el Q del hielo. ¿Cuáles serían los términos del Q del hielo? Un calor debido a un cambio de temperatura, ¿verdad? Que sería la masa del hielo por el C del hielo por el cambio de temperatura que experimenta el hielo en ahí, ¿verdad? De menos 40 a 0. Luego viene el cambio de fase. Entonces ahí se funde. Entonces ahí sería la masa del hielo. La masa del hielo es la incógnita, ¿verdad? Es esta masa que le estoy poniendo entre comillas, por el L de fusión. Más, para llevar el hielo, que ya es agua, ¿verdad? Hasta 20. Entonces aquí sería esa masa del hielo por el C del agua, porque ya ahí no es hielo, es agua, ¿verdad? Lo que hay. Por el delta T para ir del hielo al agua. ¿Está bien? Y del agua solo tengo la masa de agua que tengo por el C del agua, por el delta T del agua. Entonces, esta es la incógnita, ¿verdad? Entonces, poniendo todo ahí, sería... La incógnita no es la masa de agua. No, la incógnita, déjeme ver. Dice... Uy, sí, tiene razón. Déjeme ver, un recipiente de masa despreciable. Sí, tiene razón. Esa es la incógnita, es la masa del agua. No es la masa del hielo. El hielo lo dan, sí, tiene razón, es 0.20. Estoy pensando, es que hay otro problema por ahí que es parecido a este, pero es el hielo el que hay que calcular. Sí, es el agua. Y una pregunta, la temperatura que está al final del hielo, de toda la cuestión del hielo, ¿qué es temperatura de
H, es que no leo bien. El cambio de temperatura para ir de hielo a agua. Ah, ok, listo. Gracias. Y entonces, déjeme ver ahora si lo puse bien todo. Sí, entonces, bueno, sustituyendo aquí los valores serían punto 20, voy con el hielo primero, punto 20 por el C del hielo, que es un valor que se lo tienen que dar, o usted lo busca ahí en la tabla, 2100, por la temperatura para ir de menos 40 a 0, ¿verdad? Que eso sería 0 menos 40, ¿verdad? Más punto 20 por el 3.34 por 10 a la 5. Más el punto 20 por el C del agua, que sería 4190. Por este cambio de temperatura, que aquí sería 20 menos 0. Y esto es igual a la masa del agua, que es la incógnita, ¿verdad? Por el C del agua, son 4190 por el cambio de temperatura. Que ese cambio de temperatura sería, ¿qué sería? Si pongo el igual aquí, tengo que poner un menos, ¿verdad? Y aquí sería 20 menos 80. Está bien. Vean que aquí el delta T siempre es final menos inicial, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con esto, porque el Q del hielo es el negativo del Q del agua, ¿verdad? Ok, entonces habría que hacer estas operaciones. Voy a borrar ahí arriba. Ok, a mí esta me da 16.800. El segundo término me da 66.800. Luego el tercero a mí me dio 16.760. Y esto sería igual al negativo de 251.400 M. Y sumando todo eso, aquí quedaría positivo, ¿eh? Esta es la masa del agua, la incógnita. Entonces paso eso a dividir, sumo esto, paso aquello a dividir, y en la masa del agua a mí me da 0.399 kilogramos, que esos son 399 gramos aproximadamente, 400 gramos, ¿verdad? Esta es la cantidad de agua. Revisen que yo haya hecho los cálculos bien, ¿verdad? Que esté todo. Ok. Bueno, estos son problemas de usando el principio de calorimetría. Hay una gran variedad, ¿verdad? Y hay unos que son verdaderamente complejos, ¿verdad? Porque por los datos que le dan, no se puede uno tirar a lo loco a meter números, ¿verdad? A sustituir números, sino hay que analizar el problema, a ver que si se cuenta con la suficiente energía
para que una sustancia experimente un cambio de fase o si falta más bien, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que en términos de los problemas pensando los problemas que hay en la plataforma, no son tan, es decir, no son problemas de desarrollo, sino que son problemas más tipo esto, ¿verdad? Algo más, es decir, no puede ser una pregunta tan larga, ¿verdad? Pero sí hay unos de desarrollo de este tipo, ¿verdad? De calorimetría que llevan más trabajo, ¿verdad? En general estos problemas no son formuleros, es decir, no son de meter números, sino hay que pensar bien, es decir, analizar los componentes de la mezcla, ¿verdad? El estado en el que están las temperaturas, las masas, ¿verdad? Para ver si, por ejemplo, si es hielo y agua, si todo el hielo se fundió, ¿verdad? O si el hielo permanece sin fundir, que es poco probable, o si quedó una mezcla de agua con hielo, ¿verdad? Entonces recuerden que cuando le hablan en los problemas de una mezcla de agua con hielo, ya le están diciendo que la temperatura de equilibrio es cero. Entonces no quieren que calcule la temperatura de equilibrio. Lo que quieren es que calcule la cantidad de hielo que permanece sin fundir. ¿De acuerdo? Y igual, cuando le hablan de una mezcla de vapor de agua y vapor de agua, pues la temperatura de equilibrio ya le están diciendo que es 100 grados Celsius. Bueno, vamos a pasar a ver otro tema. Si no hay ninguna duda de esto. Bueno, este problema que vamos a hacer es lo que les decía de la primera ley de la termodinámica cuando se relaciona con un problema mecánico. Entonces, este problema dice así: ¿qué rapidez inicial debe tener una bala de plomo? La velocidad inicial que tiene que tener una bala de plomo que está a una temperatura de 25 grados Celsius para que el calor generado para llegar al reposo sea apenas suficiente para fundirla. Suponga que toda la energía mecánica inicial de la bala se convierte en calor y que no fluye calor de la bala a su entorno. O sea que no hay transferencias de energía. Y bueno, ahí le hace un comentario. Un rifle ordinario tiene una rapidez de salida mayor que la rapidez del sonido en el aire, que es de 347 metros por segundo a 25 grados Celsius. Entonces, volviendo arriba a la parte inicial del problema, lo que le dice es calcule la rapidez inicial que debe tener una bala de plomo que está a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius para que el calor generado para llegar al reposo sea apenas suficiente para fundirla. O sea, esto tenemos que imaginarlo como una bala que fue disparada a esa temperatura ambiente, penetra o se empotra en un bloque, ¿verdad? Y entonces es detenida, la velocidad final es cero y se funde, es decir, se derrite, como dicen, ¿verdad? Se funde, puede ser que penetre en un bloque de una aleación, ¿verdad? O de otro material menos maleable que el material de la bala, ¿verdad? La cosa es que la detiene y ella se funde. Entonces hay un calor debido a un cambio de fase. Okay, entonces, pues aquí lo que me están diciendo es que todo el calor que yo estoy utilizando, bueno, el cambio de la energía cinética es K final menos K inicial, ¿verdad? Y esto es el Q.
¿verdad? Porque es el calor que se va a transferir, es decir, la bala viene con una velocidad, ¿verdad? Sale con una velocidad inicial y cuando pega en ese bloque o en donde se empotra es detenida instantáneamente, ¿verdad? Y se funde. Entonces, de toda esa energía tiene que ser el calor, ¿verdad? Y ese calor a su vez tiene que ser ¿qué? El MC debido al cambio de temperatura más el M debido al L de fusión. Y pues la K final es 0, ¿verdad? Y entonces en valor absoluto lo que me queda es que 1/2 de M B0 cuadrado tiene que ser igual a MC delta T más ML más el L de fusión, ¿verdad? Ok, entonces pues de ahí ya yo puedo despejar la velocidad, ¿verdad? Entonces esa V es la raíz cuadrada de 2 por C delta T más el L de fusión. Profe, ¿no le falta una masa abajo? Ah, no, no, siento, ya lo hizo. Se canceló, sí. Ok, Y, ok. y entonces de ahí me queda el delta T, ¿verdad? En la redacción del problema, déjeme ver. Sí, ok. Aquí, obviamente, el problema no le da datos, ¿verdad? Es decir, aquí necesitamos el C del plomo, ¿verdad? El C del plomo son 130, ¿verdad? Y este delta T es el punto de fusión, este delta T es temperatura final menos temperatura inicial, ¿verdad? La inicial son los 25 a los que sale y la final es, es el punto de fusión del plomo, ¿verdad? Porque le dice que la bala se funde completamente. Ese punto de fusión son 327, está en la tabla, ¿verdad? De calores latentes menos 25. Más el L de fusión, que ahí sí aplica el L de fusión del plomo. 24.5 por 10 a la 3. Okay. Entonces este es el calor latente de fusión del plomo y este es el punto de fusión normal del plomo, ¿verdad? Y haciendo todos los cálculos, esa velocidad a mí me dio 357 metros sobre segundo, ¿verdad? Y ahí le hacen un comentario en el problema, le dicen que un rifle ordinario cuando dispara, ¿verdad? Una bala tiene una rapidez de salida mayor que la rapidez del sonido en el aire, que es de 347 metros por segundo. La del aire era, ¿cuánto? 343, ¿verdad? Entonces sí, estamos bien, ¿verdad? Estamos en el orden de magnitud. 357 tiene que ser mayor, ¿verdad? Bueno, eso depende también de las especificaciones del arma, ¿verdad? Obviamente hay armas que disparan con velocidades mayores, ¿verdad? Pero digamos que es un arma estándar, ¿verdad? Un rifle estándar, ¿verdad? Por lo general sale con esta velocidad, ¿verdad? O sea que anda por ahí, el orden de magnitud está correcto, ¿verdad? Es decir, no puede ser 200, es lo que me refiero. Si nos da 200 o 250, algo anda mal, porque por lo general las rapideces de las balas andan arriba de 300, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora el experimento de Joule. Rápidamente. Ya se los había por ahí comentado. En esa época el calor era un problema que se estaba ya estudiando,
pero algunos lo interpretaron mal. Entonces había una teoría que se llamaba la teoría del calórico. Y entonces esa teoría estuvo muchos años digamos, en los, ¿cómo diríamos? En los círculos, ¿verdad? De los científicos de Europa, y algunos es decir, la consideraban correcta, ¿verdad? Entonces el calórico dice que el calor es un fluido, ¿verdad? Que es propio o intrínseco del cuerpo. Y eso es totalmente falso, ¿verdad? Entonces, debido a eso, en esa época, pues uno de los que se preocupó por verificar esto, ¿verdad? Es decir, pues fue Joule. Entonces él hizo un experimento que básicamente es un cilindro, ¿verdad? Y le puso una rueda de paletas como con agitadores, ¿verdad? Y aquí puso una especie de manivela. Y entonces aquí metió un termómetro y esto estaba tapado para que fuera un sistema aislado. Entonces él lo que quería probar, o lo que le preocupaba, es dónde va la energía mecánica. Es decir, dónde va esa energía producto de la agitación, ¿verdad? Del movimiento de rotación, ¿verdad? ¿Se perdió o se escapó? ¿O qué pasó con eso? ¿Verdad? Entonces, él notó que cuando hace girar la manivela y las paletas agitan el agua, el termómetro rudimentario que tenía en esa época le daba un aumento de temperatura, que era casi imperceptible. O sea, era algo que él tuvo que repetir el experimento un montón de veces y utilizar otros recursos para asegurarse de que realmente el agua experimentaba un aumento en la temperatura, ¿verdad? Claro, es el calor que se transfiere al agua, producto de la energía cinética de rotación. Y claro, este experimento tiró abajo algunas de las, no solo el calórico, sino algunos otros conceptos erróneos que se tenían en esa época, ¿verdad? Y entonces fue cuando apareció el equivalente mecánico del calor, que fue la conversión que yo les dije la otra vez que se obtuvo, ¿verdad? Que una caloría es igual a 4186 joules. En algunos libros aparece como 4184, 4190, ¿verdad? Y eso es el equivalente mecánico del calor. Por supuesto, el dato que obtuvo Joule no es este. Es decir, anduvo cerca, pero años después el experimento se mejoró, ¿verdad? Se depuró y entonces se llegó a esta conversión, ¿verdad? Pero él estuvo bastante cerca, ¿verdad? Con el equipo que tenía en esa época. Estamos hablando de 1860, algo así, ¿verdad? Entonces imagínense que todavía no había mucho, sí, no estaba tan desarrollada la parte de los dispositivos experimentales, ¿verdad? Entonces lo que él hizo es bastante considerable, ¿verdad? Debido a, dada la situación en la que estaba, ¿verdad? Con lo que hizo el experimento, ¿verdad? Bueno, entonces la importancia de ese experimento es que estableció una conexión entre el calor, ¿verdad? Como una transferencia de energía y la energía mecánica, ¿verdad? Energía mecánica ya sea de traslación o de rotación. Y no solo eso, ¿verdad? Es decir, después de ese experimento ya se dieron cuenta que el calor estaba relacionado con una serie de transferencias de energía, ¿verdad? Es decir, con otras formas, no solo calor, sino también la parte química, la parte eléctrica, la parte magnética, ¿verdad? Cada una de esas partes, en cada una de esas partes hay una transferencia o una transmisión de energía, ¿verdad? Cuando el sistema no se considera aislado, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a pasar a ver los diagramas PV, que es la parte que lo relaciona con el trabajo.
Diagramas PV. Bueno, un diagrama PV es una función en un plano cartesiano en donde la P está en el eje Y, es la variable dependiente, y la V está en el eje X, es la variable independiente. Ok, entonces en un diagrama PV se representa un proceso que se lleva a cabo con un gas ideal. Entonces, en general puede ser una curva, es decir, algo que haga así. Y entonces va del estado inicial al estado final. Y tenemos que ponerle un sentido de recorrido a esa trayectoria. Entonces le ponemos una flecha para allá. ¿Por qué para allá? Porque estamos usando el convenio de que cambio de la energía interna es igual a Q más W. Ok, entonces en un diagrama PV, el área que está bajo la curva representa el trabajo realizado por el gas o sobre el gas. Entonces hay que tener cuidado con esas dos palabras, ¿verdad? W por y W sobre. Ya habíamos dicho, ¿verdad? ¿Cuál de esos era negativo? El de arriba, ¿verdad? ¿Cuál era positivo? Cuando es sobre el gas. Entonces aprovecho para decirles que en el libro hay un error para que lo corrijan. En la página 603 le dan esta fórmula. Le dicen que el W sobre el gas es el negativo de P de V. Es decir, lo que me preocupa, es decir, el trabajo sí lo vamos a calcular así con el negativo. Lo que me preocupa es que pusieron eso, ¿verdad? Y entonces, si es una expansión, como en este caso, que va de un volumen inicial a un volumen final, esto va a ser negativo. Y si esto es negativo, no puede ser sobre el gas. ¿De acuerdo? Es por el gas. Entonces, la fórmula está bien. Lo que me preocupa es el subíndice que le pusieron ahí. ¿Verdad? Entonces, vean que si es una expansión, ¿verdad? Es decir, es un cilindro y el gas se calienta, se le pone un mechero abajo, calienta el gas se expande y el émbolo comienza a subir. ¿De acuerdo? Entonces el volumen inicial es menor que el final. Por lo tanto, esto sigue siendo negativo. Pero si es una fuerza externa que comprime el pistón, el volumen final es menor que el volumen inicial. Por lo tanto, esto sería positivo. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí sería sobre el gas. Pero entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Por eso yo mejor me lo aprendí así, con este convenio, ¿verdad? Q más W. Por es negativo y sobre es positivo. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda de eso? ¿Está bien? Bueno, entonces les decía que en un diagrama PV se representa un proceso, ¿verdad? Se lleva un gas por un proceso dado y puede ser una expansión o podría ser una compresión, ¿verdad? Es decir, esto también podría venir para abajo. La flecha puede ir para abajo y lo que le estaría diciendo es que no es una expansión, sino que que se trata de una compresión, ¿verdad? Si es una compresión, pues el entorno está efectuando el trabajo sobre el gas. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver algunos procesos. Bueno, antes de ver los procesos, hagamos un ejemplo de cómo calcular el trabajo, para que ya quede visto eso. Por ejemplo, este problemilla. Le dan un diagrama PV y le dicen que es un proceso que va así.
Esto es 1 metro cúbico y esto es 2 metros cúbicos. Y le dice lo siguiente, le dice, una muestra de gas ideal se expande al doble de su volumen original de 1 metro cúbico en un proceso cuasi estático, para el cual la P es alfa B cuadrado, donde alfa es igual a 5 ATM entre metro a la 6. Y entonces le dice cuánto trabajo realizó el gas en expansión. O sea, el W por el W hecho por el gas, ¿verdad? Ok, entonces, pues, este es el trabajo para ir de A a B, que es una expansión. Y entonces, eso sería el negativo de la integral de alfa B cuadrado por dV, desde 1 metro cúbico hasta 2 metros cúbicos. Y eso quedaría menos alfa B a la 3 entre 3. Y hay que evaluarlo de 1 a 2 metros cúbicos. Profesor, Dígame. ¿qué significa cuasi estático cuando dicen Sí, eso? no lo he dicho, no lo he explicado, no lo he dicho. Ya, un proceso cuasi estático, pensaba explicarlo después del problema, porque es independiente de la solución, pero ya que usted lo pregunta, veámoslo de una vez. Un proceso cuasi estático es un proceso que ocurre de forma muy lenta para que el sistema, en este caso el gas ideal, se mantenga en todo instante en equilibrio térmico, o sea, en equilibrio, que las variables no cambien, ¿verdad? Entonces, en el caso del cilindro que estamos viendo ahora, si yo tengo un cilindro, ¿verdad? Y tengo el pistón, ese pistón a la hora de moverlo se hace a través de cambios diferenciales, es decir, se mueve muy lentamente de tal manera de que entre un instante y otro, aquí hay por ejemplo un dx, ¿ok? Y el elemento diferencial de volumen es un dv. Es decir, no se lleva a cabo de forma brusca, es decir, no se baja el pistón de una sola vez o se sube de una sola vez, porque si no el gas abandona las condiciones de equilibrio en las que estaba. Entonces, si uno va bajando el pistón lentamente, él se mantiene en todo instante en equilibrio. Esa es la idea de un proceso cuasi estático. Cuando ahí lo dice, los procesos cuasi estáticos son los que se llevan a cabo a través de cambios diferenciales, un de X, un de V, es decir, muy lentamente, ¿verdad? Estamos asumiendo en ese problema, digamos, que T siempre es igual y la cantidad de moléculas es igual, ¿verdad? Como eso. Sí, que la cantidad, ¿y qué me dijo antes? Que era igual. T, la temperatura, perdón. Sí, sí, bueno, sí, la cantidad de moléculas es la misma, porque suponemos que no hay fugas en el recipiente. Ahora, la temperatura no necesariamente, porque depende del tipo de proceso a través del cual se lleve. Entonces, cuando él se mueve, o sea, cuando el pistón se mueve, lo que se trata es de que el gas no abandone la condición de equilibrio en la que estaba inicialmente, para poder seguir teniendo esas tres coordenadas, presión, volumen y temperatura, en equilibrio. Entonces, no solo es el equilibrio térmico, porque si no, el equilibrio térmico es igualdad de temperatura, sino que en cada instante que el pistón baje, se pueda describir por tres variables macroscópicas: presión, volumen, temperatura. Ya, esa es la idea. Entonces, si se baja bruscamente, de forma abrupta, ya no vamos a conocer esas coordenadas de presión, volumen y temperatura. Mientras que si se hace lentamente, en todo instante, vamos a tener una terna, P, V y T, ¿verdad? Y la T puede ser igual, dependiendo del proceso, pero podría ser que cambie.
Bueno, entonces eso es un proceso cuasi estático. Y aquí, bueno, ya hice la integral y ahora es evaluar de 1 a 2 y meter la constante alfa, que son 5 atmósferas por metro a la 6. Lo único es que recuerden que atmósferas, pues no nos da joules, ¿verdad? Entonces a la hora de hacer este cálculo, hay que hacer una conversión. Es decir, ese trabajo para ir de A a B es entonces el alfa, el menos alfa, ¿verdad? Que es 5 ATM entre metro a la 6. Hay que multiplicarlo por 2 metros cúbicos a la 3 entre 3 menos 1 metro cúbico a la 3 entre 3, ¿verdad? Y vean que aquí me queda metros a la 6. Ah, no, mentira, me quedan metros a la 9, ¿verdad? Y aquí me queda metros a la 6. Pero atmósferas yo tengo todavía que hacer una conversión. Yo tengo que decir que una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Y bueno, pascales son newton entre metro cuadrado, ¿verdad? Ok, entonces aquí se cancelan las atmósferas y me quedan metros a la 3, pero ahí abajo me quedan, digo, metros a la 9. ¿De acuerdo? Metros a la 9, aquí me quedan metros a la 6 y aquí me queda metros a la 2, ¿verdad? Entonces, de aquí sale metros, ¿verdad? Y efectivamente me quedan newton por metro, que son joules. Entonces, cuando le dan cosas así, con cantidades con atmósferas, ¿verdad? O litros, hay que hacer la conversión, ¿verdad? Atmósferas, pasarlo a pascales y litros, pasarlo a metros cúbicos, para que entonces las unidades de trabajo sean las correctas, que sean joules. Ok, y bueno, este trabajo de AB a mí me dio menos 1.18 por 10 a la 6 joules, o menos 1.18 M mayúscula J mayúscula. Megajoules, ¿verdad? Ok, entonces vamos ahora, para comenzar a verlos, y los continuamos el lunes, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver los procesos a través de los cuales se puede llevar un gas que está contenido en un cilindro. Ya sea que el gas se expanda y levante o mueva hacia arriba el pistón, ¿verdad? O que un agente externo actúe sobre el pistón y comprima el gas. O sea, si es una expansión o una compresión. Ok, el primero que vamos a ver es el proceso isocórico. El proceso isocórico es U es igual a 0. Perdón, U es igual a una constante. Vamos a hacer el diagrama primero. En un proceso isocórico, un diagrama PV, un proceso isocórico se visualiza como una línea horizontal, perdón, una línea vertical. Desde el estado inicial al estado final. ¿De acuerdo? Entonces vean que el volumen es constante. Y por lo tanto, un diferencial de una constante es 0. ¿Verdad? Vean que no hay área bajo la curva. Por lo tanto, el trabajo en un proceso isocórico
es igual a 0. Siempre. Ok. Entonces, si el volumen es constante, lo que puede cambiar aquí es la presión inicial y la presión final. Por lo tanto, la ecuación que me sirve de gases ideales es esta. P entre T es igual a una constante. Entonces, en un proceso isocórico yo siempre puedo usar esto, ¿verdad? P entre T es constante. Y el trabajo hecho en ese proceso es 0, porque no hay área bajo la curva. Entonces, la primera ley, ¿cómo se ve? Cambio de la energía interna es únicamente igual aquí, a Q. Toda la transferencia de calor se va al cambio de energía interna. Ok. Bueno, a ese proceso también le dicen el proceso isovolumétrico. Es lo mismo, ¿no? Volumen constante. Ok, vamos al siguiente. El siguiente es el proceso isobárico. Proceso isobárico. Entonces, el proceso isobárico, ¿cómo se ve en un diagrama PV? En un diagrama PV se ve como una línea horizontal. Desde un volumen inicial a un volumen final. Y ahora sí hay área bajo la curva, ¿verdad? Es el área del cuadrado o el área del rectángulo. Y esta presión aquí, P0, es la presión constante, ¿verdad? Y hay que ponerle una flechita, ¿verdad? Para decir que va del estado inicial al estado final. Entonces vean que ahora la presión es constante, pero la temperatura puede cambiar, ¿verdad? Entre este estado y este. Ok, entonces ahora, ¿cómo calcularía yo el trabajo? Es menos la integral de P de V, pero no hace falta integrar porque la presión es constante. Entonces el trabajo en un proceso isobárico es menos P0 por delta V, que sería menos P0 por V final menos V inicial. Ok. Y del gas ideal, ¿qué me sirve a mí aquí? Si la presión es constante, me sirve más bien la relación U entre T. Entonces, en procesos isobáricos, la relación que me interesa es esta, ¿verdad? Esto era, no sé si esto era, siempre se me confunde, creo que era la ley de Charles, ¿verdad? U entre T igual a una constante. No estoy seguro. Ok. Y vean que esto también es el área, ¿verdad? Esto también es base por altura. En donde esto sería la H y esto sería la B. Y la primera ley tiene esta forma. Cambio de la energía interna es igual a Q menos P delta V. ¿Okay? Ahora ven que yo esto lo puedo meter así, ¿verdad? Lo puedo entrar y me queda así, ¿verdad? Y esto también es N R temperatura final más NR temperatura inicial. Bueno, ese sería el proceso isobárico, que no lo puse aquí. Se me olvidó poner que la presión es constante, por lo tanto, el dP, un diferencial de presión, tiene que ser siempre 0, ¿verdad? Entonces, en términos, desde el punto de vista experimental, en una recámara que
que tengamos un gas, se pueden hacer todas estas cosas, ¿verdad? Es decir, usted puede mantener la presión constante regulando un manómetro, ¿verdad? Y cambiar el volumen. Es decir, con un émbolo lo puede comprimir, ¿verdad? O se expande, ¿verdad? Pero mantiene el manómetro en la lectura fija, ¿verdad? Y puede cambiar, puede calentar el gas, ¿verdad? Todo esto se puede hacer en una recámara, ¿verdad? Donde usted tiene un gas contenido, ¿verdad? En esa recámara. Bueno, entonces vamos a ir al siguiente proceso. El que vamos a ver ahora es el proceso isotérmico. Pues nada más voy a borrar aquí esto. En el proceso isotérmico, la temperatura es constante. Por lo tanto, el diferencial de T siempre es 0. ¿Verdad? Y esto implica que la temperatura inicial va a ser igual a la temperatura final, ¿verdad? Entonces, en un diagrama PV, ¿cómo se visualiza un proceso isotérmico? Se ve como una curva. Vamos a ver, ahí en el libro le ponen, esta se la ponen así. Que va desde el volumen inicial al volumen final. Es una función logarítmica, ¿verdad? Entonces el área abajo en la curva es el trabajo. ¿Ok? Entonces yo puedo usar el gas ideal. P por U igual a nRT. Y despejar la P para que me quede en función de V. nRT entre V. Y puedo calcular este trabajo. Ese trabajo sería en el proceso isotérmico menos la integral de P de V, que es nRT entre V por dV. Desde el volumen inicial al volumen final. Entonces en el trabajo isotérmico quedaría así, menos n RT, logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial, ¿verdad? Y aquí se ve claramente, ¿verdad? Si el volumen final es menor que el inicial, el logaritmo le va a dar negativo. Y este negativo con este negativo se cancela. Y entonces es trabajo que hace el entorno sobre el gas, ¿verdad? Pero si por el contrario el V final es mayor que el inicial, esto le va a dar positivo. Es una expansión, ¿verdad? Y se mantiene, sí, se mantiene este signo negativo. Entonces, el trabajo en un proceso isotérmico se calcula de esta manera, ¿verdad? Ahora, vean que en un proceso isotérmico la temperatura es constante, ¿verdad? Entonces, del gas ideal, ¿qué va a quedar? Va a quedar nada más P por V. Entonces, en un proceso isotérmico, yo siempre puedo usar a Boyle. P inicial por V inicial es igual a P final por V final. Entonces, esta ecuación también puede quedar así. Menos nRT, logaritmo natural de presión inicial entre presión final. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Existe alguna relación entre la temperatura y la energía interna? Sí, claro. Si la temperatura no cambia, ¿qué pasa con la energía interna? El cambio de energía interna es 0. Ok, sí, esa es la duda que tenía. Bueno, entonces, este es el proceso isotérmico, en donde la temperatura es constante. Y aprovechando eso que acaba de decir, que acaban de mencionar, en un proceso isotérmico, la energía interna, en un gas ideal, ¿verdad? La energía interna es únicamente función de la temperatura. Eso solamente se ve en un gas ideal. ¿De acuerdo? Y entonces, al ser así, al ser la energía interna función de la temperatura únicamente,
y ser la temperatura constante, pues el cambio de la energía interna tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Y por lo tanto, el Q isotérmico tiene que ser igual al negativo del trabajo en un proceso isotérmico. Quiere decir que cuando yo calcule el trabajo en un proceso isotérmico, en una expansión isotérmica, ese trabajo me tiene que dar como negativo. ¿De acuerdo? Si me dije, por ejemplo, aquí esto es una expansión y vamos a decir que yo calculé el trabajo y me dio menos 5 joules. Entonces el calor en ese proceso isotérmico me tiene que dar 5 joules para que el cambio de la energía interna siempre sea 0. ¿Ok? Entonces en los procesos isotérmicos el cambio de la energía interna es 0. Bueno, también está el proceso cíclico, que lo voy a comentar de una vez. En la última parte del curso vamos a ver los ciclos termodinámicos, entonces de una vez vamos a ver el proceso cíclico. En el proceso cíclico, el estado inicial coincide con el final. Es decir, en un diagrama PV, un ciclo se ve como una figura cerrada. Entonces aquí arrancó y aquí terminó, ¿verdad? Entonces el área encerrada por el ciclo corresponde al trabajo neto. Y como el cambio de energía interna es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial, pero ambos puntos coinciden, es decir, ambas coordenadas son las mismas, pues entonces estas energías internas son iguales. Por lo tanto, esto es 0 menos 0. O sea que el cambio de la energía interna también es 0 en un proceso cíclico. Entonces, cuidado, son ceros distintos, ¿verdad? El 0 del proceso isotérmico, ya dijimos que el cambio de la energía es 0. ¿Por qué? Porque la temperatura es constante. Y cuando usted evalúa la energía interna final y la inicial en la misma temperatura, le dan lo mismo. Entonces, el cambio de energía interna es 0. Entonces, vean que el cambio de energía interna es 0 en un proceso isotérmico, ¿verdad? Y es 0 en un proceso cíclico. Pero las situaciones son distintas, ¿verdad? Físicamente hablando, son distintas. ¿Ok? Entonces, en un proceso cíclico, el cambio de la energía interna es 0. Y el trabajo neto es el área encerrada por el ciclo. Y ese trabajo neto también es cambio de K. La energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Ok? Ok, bueno, vamos a ver también otro caso que aparece por ahí, que lo comenta el libro, que es la expansión libre de una vez. Ese es otro proceso. ¿Cuántos llevamos ya? 4, ¿verdad? El isobárico, el isocórico, el isotérmico, el proceso cíclico, y vamos a ver ahora la expansión libre. La expansión libre consiste en un recipiente, ¿verdad? Un contenedor que ha sido aislado.
con una pared alrededor de él, una pared que es adiabática. Entonces le voy a poner así como rayitas, para referirme a que esas rayitas es el aislante que tiene recubierto el contenedor. O sea que no hay fugas de calor, ¿verdad? No entra ni sale nada. Y dentro del contenedor hay un tabique. Es como una pared. Y aquí tengo moléculas de un gas. Puede ser oxígeno, diluido, ¿verdad? Recuerden que el gas ideal es diluido. O sea, baja presión, baja densidad. Ok, entonces de este lado, con una bomba, se les trajo el aire. Entonces está el vacío. Entonces lo que se hace es que se retira el tabique. Tiene un mecanismo para sacarlo. Y las moléculas pasan a ocupar el otro compartimiento que está al vacío. ¿Ok? Entonces, como está el vacío, no se necesita ningún agente externo que efectúe alguna fuerza, que de hecho no la hay, para que esas moléculas realicen un trabajo por ellas mismas. Es decir, ellas pasan de forma espontánea a ocupar todo el recipiente, ¿verdad? Entonces vean lo que pasa en una expansión libre. El recipiente, el recinto está aislado. Es decir, no hay ni transferencia de calor hacia adentro ni hacia afuera. Por lo tanto, en la primera ley de la termodinámica, el calor es cero. Y el trabajo también es cero. ¿De acuerdo? Porque las moléculas pasan a ocupar el volumen completo del contenedor sin que haya de por medio un agente externo que las obligue a que pasen, ¿verdad? Es decir, de este lado no hay un émbolo, no hay un pistón que las empuja hacia la derecha. Ok, entonces este es el otro caso en donde el cambio de energía interna es cero. Entonces hagamos un resumen, tal vez. El cambio de energía interna es cero en el proceso isotérmico. ¿Por qué? Porque la temperatura es constante y la energía interna final evaluada en esa T es igual a la energía interna final, perdón, inicial evaluada en esa misma T. ¿Verdad? Profe, Dígame. perdón, ¿a qué se refiere con las flechitas que puso en el contenedor? Ah, que no hay salida, no hay entrada ni salida de calor. Ah, ok. Entonces, les decía que es igual a cero, ¿verdad? Por esto. Luego, el otro caso es el proceso cíclico. Pero en el proceso cíclico es porque el cambio de la energía interna final es lo mismo que el cambio de la energía interna en el estado inicial, ya que el estado inicial coincide con el final, independientemente de las temperaturas, ¿verdad? Y en la expansión libre es porque el Q es cero y el W es cero. Por lo tanto, el cambio de la energía interna también es cero. Entonces vean que son tres ceros distintos, ¿verdad? Digo, es el mismo cero, pero que la situación física es distinta. Profesor, Dígame. siempre he tenido esta duda, ¿por qué es que un gas se enfría cuando se expande? Entonces, si la... ¿Por qué se enfría? Ajá. Bueno, si se enfría es porque cede calor y el cambio de temperatura tiene que ser negativo. Es decir, cuando se lleva a cabo un proceso, por ejemplo, en el caso del proceso isotérmico, si el trabajo es negativo, ya dijimos que el calor es positivo. Entonces, si es positivo, quiere decir que en ese proceso isotérmico el gas absorbió calor y por lo tanto se tiene que calentar. O sea, el hecho de que se caliente o se enfríe está relacionado con si el delta T representa un aumento o representa una disminución. ¿Verdad? Pero, digamos, ¿qué es lo que pasa en un gas cuando se expande? No, cuando se expande depende, porque es que habría que ver, digamos, vamos a ver, en la expansión, en el proceso isotérmico, si se expande así, ese trabajo es negativo, entonces el calor aquí en este proceso decimos que entra. Pues en esa expansión, él se calentó. ¿De acuerdo? Usted dice a nivel molecular.
Sí, es que digamos, yo me lo imagino así, digamos, ok, yo tengo un recipiente, por ejemplo, no sé, una lata de gas, ¿verdad? O algo así. Entonces Ajá. cuando aprieto la lata, ¿verdad? Sale el gas, pero ese gas se enfría, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, ok, tiene menos temperatura, o sea, las moléculas están más lentas, pero ¿qué es lo que hizo que esas moléculas se pusieran lentas y Ok, solamente las solté, digamos? Solo, sí, o sea, estaban adentro de un recipiente y salieron, digamos, ¿qué es lo que las hizo sí, enfriar? Como una sí, claro. refrigeradora, por ejemplo. Recuerde que aquí hay dos puntos de vista y los estamos mezclando y tal vez esa es la confusión. Tenemos el punto de vista de la termodinámica clásica, que todo es macroscópico, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Es decir, yo digo que el gas se enfría porque cede calor. Eso es lo que le justifica la termodinámica clásica. Y el otro punto de vista es el microscópico, la teoría cinética. Ok, entonces todavía no hemos llegado a esa parte de los calores, qué pasa con los calores a presión constante o a volumen constante. Es decir, son dos puntos de vista distintos, ¿verdad? Cuando uno abre una lata, ¿verdad? Enseguida absorbe calor, ¿verdad? Hay un proceso ahí en donde absorbe calor y entonces hay un cambio de temperatura. Pero este punto de vista es de la termodinámica clásica. Es decir, no nos interesa lo que ocurra a nivel molecular, ¿verdad? Eso lo vamos a ver después, cuando volvamos a retomar un poco de la teoría cinética que está en este mismo capítulo. Vamos camino hacia eso, sí, sí. Ahora lo estamos dando el punto de vista de la termodinámica clásica, que es el punto de vista macroscópico, ¿verdad? Lo que perciben los sentidos cuando estamos en el laboratorio trabajando con un cilindro que contiene un gas. Bueno, entonces, ok, ahí me falta otro proceso que es el proceso adiabático. Lo voy a comentar de una vez, aunque el libro en este capítulo no lo tiene. Me parece que no lo... Ah, no, sí lo tiene. No, sí, no me hagan caso, sí lo tiene. Lo vamos a ver de una vez para completar los procesos. El proceso adiabático ya habíamos visto las paredes adiabáticas, ¿verdad? Ahora que vimos la expansión libre, que había una pared adiabática, ya sabemos que es un aislante, ¿verdad? En el proceso adiabático, el Q es cero. Es decir, no hay transferencia de calor ni desde el sistema hacia el entorno, ni del entorno o los alrededores hacia el sistema. Entonces, en un diagrama PV, cuando nosotros hacemos un diagrama PV, matemáticamente, la forma de distinguir un proceso adiabático de un proceso isotérmico es que el adiabático tiene mayor pendiente. Es decir, es una función que es más empinada. Entonces, este es el isotérmico, que es el que hicimos ahora, ¿verdad? El tercer proceso. Y este que viene más empinado es el adiabático. El adiabático, y este es el estado final, este es el estado final, el estado inicial para cada proceso, que no tienen que coincidir, ¿verdad? Entonces, lo que pasa aquí es que la pendiente del proceso adiabático, la pendiente a la recta tangente en este punto, ¿verdad? La pendiente, la pendiente es mayor en el proceso adiabático que en el proceso isotérmico. Eso tenemos que ver por qué, ¿verdad? Es decir, más adelante vamos a ver que en el gas ideal ya vimos la ley de Boyle, ¿verdad? Que es así, P por V es igual a K. Si yo despejo la P va a ser igual a K entre V. ¿De acuerdo? Y pues el exponente que tiene ahí abajo es 1, ¿verdad? Para el caso del proceso isotérmico. En el caso del proceso adiabático, que luego lo vamos a ver, el exponente no es 1. Es un exponente que se llama gamma y ese gamma es distinto de 1. De hecho, ni siquiera es distinto de 1. Tenemos que decir que es mayor que 1. Entonces vean que al ser mayor que 1, igualar esto acá
matemáticamente yo puedo escribir esto así, K entre V a la gamma. Y claro, ya ustedes saben lo que pasa si tengo una función que se comporta como 1 sobre x y una función que se comporta sobre 1 sobre x a la n, ¿verdad? Pues lo que va a pasar es que son funciones que tienen un decaimiento más rápido, ¿verdad? Entonces en termodinámica ese detalle matemático nos sirve para distinguir entre un proceso adiabático y un proceso isotérmico, porque algunas veces va a pasar que en un problema usted tiene las dos curvas y tal vez no le dan suficiente información y pues una forma de darse cuenta cuál es cuál es viendo esta situación, ¿verdad? ¿Cuál tiene la mayor pendiente? El adiabático siempre va a tener la mayor pendiente que el isotérmico. Pero como les digo, vamos camino a esto. Después, la próxima semana, vamos a ver las ecuaciones del proceso adiabático, ¿verdad? Por ahora, quería comentarles esto de las pendientes, ¿verdad? Y del hecho de que en un proceso adiabático no hay, es decir, no hay salida ni entrada de calor. Bueno, entonces, todavía queda un proceso más ahí que no creo que lo vea porque el libro no lo menciona, que se llama el proceso de estrangulación. Quedará para verse en el curso de termo. Y casi no lo mencionan en los libros de física general. Pero estos son los básicos, ¿verdad? Que hay que saber desde ahora. El isocórico, isobárico, isotérmico, el cíclico, el adiabático, ¿y cuál otro falta? Y la expansión libre, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a quedar aquí y continuaríamos el próximo lunes, si Dios quiere. Profe, eso que puso ahí al final de cada, eso es f igual 1 entre x y f igual 1 entre x a la m. Sí, por ejemplo, que la x sea, por ejemplo, 3 o cualquier número que sea mayor que el exponente 1, ¿verdad? O sea, cualquier n mayor que 1. Ah, ok. Sí. Sí. Ok, bueno, ¿hay alguna otra duda? ¿Todo claro? Bueno, entonces, si nos quedan, por ahí nos quedan todavía, ya les digo, nos quedan una, dos, no, nos quedan como 2 secciones del capítulo 18. O sea que vamos con buen tiempo, así que el lunes quizás volvamos a hacer algún problema más elaborado de mezclas y continuamos con el material, ¿verdad? Para que después nos quede nada más tiempo para hacer problemas. Bueno, jóvenes, entonces quedaríamos aquí. Gracias, profe. Bueno, gracias, profe. Bueno, con gusto. Gracias, profe. Ok, hasta luego. Gracias, profe. Ok, hasta luego, con mucho gusto.